Hola, buenas noches, bienvenidos. Esta es la lección 2 que comprende a los temas que abarcaremos en esta semana correspondientes a la clase de inglés. ¿Ok? Pues bueno, les comento. En la primera lección vimos el verbo to be, los pronombres personales y el artículo indefinido a, ¿no? A partir de ahí tomamos como referencia la conjugación del verbo to be, que era o que es I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are y they are, ¿no? Lo primero que menciono, como el I, you, she, son los pronombres y seguido de esto tenemos la conjugación del verbo to be, ¿sale? Y entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a abordar ¿cómo podemos hacer preguntas de información? Porque primeramente habíamos visto solo la conjugación del verbo to be en oraciones, en afirmaciones, en negaciones y en preguntas de sí no, pero ahora son information questions. ¿Vale? Voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que podamos percibir cómo es que podemos ocupar estas palabras que le conocemos como question words, que son what, where, who, when, how. Existen algunas otras, pero nos vamos a quedar con estas primeramente, en donde le tenemos como función que what se puede traducir como qué o cuál. ¿Ok? Entonces tenemos what se refiere a, o podemos ejemplificar con what is your last name? Esa es la pregunta. Y la respuesta a esta pregunta sería my last name is Ortiz. ¿Cuál es tu apellido? Y posteriormente tenemos what number is your classroom? Imagine that you are at UGMX. Imaginemos que ya estamos en la UGMX con nuestras clases presenciales. Y de pronto algún compañero te pregunta, oh, what number is your classroom? Y tú puedes contestar, it is number 5, ¿no? De acuerdo al número de salón, tú dices, oh, it is number 5 o it is number 6, ¿vale? Entonces, con estas palabras o con esta palabra de what estamos identificando en la primera pregunta cuál es tu apellido y en la siguiente cuál es el número de salón. Si se dan cuenta, tenemos what como primera instancia y luego tenemos el verbo is, que sería el verbo to be. Por eso son information question with verb to be. ¿Ok? Y posteriormente tenemos where. Se traduce como dónde. Y aquí podemos empezar con la primera pregunta. Where are you from? Imaginemos que somos de otro país y decimos I am from Germany, I am from Italy, I am from Mexico, I am from Cuba, I am from the United States. ¿Ok? Entonces, a esa pregunta dice ¿de dónde eres? ¿No? Y estamos hablando de los países, pues bueno, entonces decimos, oh, soy de Alemania, soy de Italia. Otra pregunta que podemos hacer con esta raíz es where is your best friend? ¿En dónde está tu amigo, tu mejor amigo en este momento o mejor amiga? Y yo puedo decir, oh, my best friend is at school. Mi mejor amiga está en la escuela. ¿No? Hagamos changuitos para que pronto regresemos y entonces decimos, oh, my best friend is at school. Entonces recordemos, ¿no? What, qué o cuál, where, de dónde o dónde. Y posteriormente tenemos who. Who is your favorite singer? My favorite singer is Bruno Mars. ¿Quién es tu cantante favorito? Who is your English teacher? Si yo les preguntara, ustedes me dirían, oh, my English teacher is Yesenia, because my name is Yesenia, right? So if I ask you, who is your English teacher, or if the principal or another teacher asks you, who is your English teacher? My English teacher is Yesenia. Those are the answers. Who, usually use who when we talk about people. Cuando queremos hablar de las personas o preguntamos quién es tu cantante favorito, quién es tu maestro, quién es tu actor favorito, ¿no? Who is your favorite actor? Oh, my favorite actor is Will Smith. ¿Vale? Entonces, what ya dijimos para qué se ocupaba, where para dónde,
o de dónde, who para personas, podríamos traducirlo por quién es, ¿no? When se va a ocupar para el tiempo. Cuando digo when, por ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? It is in September. Podemos contestar de dos maneras. Si solamente queremos hablar del mes, decimos, oh, it is in September. Pero si quieren ser más específicos, pueden decir, oh, it is on September the 29th, ¿no? En mi cumpleaños es el 29 de septiembre. Pero si no quiero ser tan específica, nada más digo el mes, ¿sale? It is in September or it is in September the 29th. Y posteriormente tenemos la palabra how. How are you today? How are you today? ¿Cómo te sientes? Y yo podría decir, oh, I'm great. I'm fantastic. I'm happy. Ok, entonces aquí decimos, how are you today? I'm great. La otra pregunta podría ser, how old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? I'm 20 years old. I'm 21 years old. I'm 23 years old. How is your mother? She is fine. ¿Cómo está tu mamá? Primero te pregunté acerca de cómo te sentías tú, pero ahora puedo preguntar, how is your mother? She is fine. Ella está bien. ¿Vale? Si se dan cuenta, aquí lo que resalta es are, is, am, porque estas son las conjugaciones del verbo to be. Entonces estamos empleando what, where, who, when y how, pero al mismo tiempo estamos ocupando el verbo to be, ¿sale? Entonces las respuestas aquí no son de sí ni no, porque lo que tenemos que responder son respuestas u oraciones completas, ¿no? I am 20 years old, si preguntamos edad. Si preguntamos de qué mes eres o cuándo cumples años, entonces decimos it is in September o it is in December, it is in January, dependiendo de qué mes o en qué mes cumplas años, ¿sale? Entonces, recapitulando, what es para cuál es tu nombre, where, where are you from, de dónde eres, who is your favorite singer, quién es tu cantante favorito, when is your birthday, cuándo cumples años, how are you today, cómo estás, ¿sale? Entonces recuerden, a veces una palabra hace la diferencia, por eso en este apartado de how tenemos how old are you, ¿qué edad tienes? Dice, ¿no? Entonces ya no es cómo estás, sino qué edad tienes o cuántos años tienes. Y bueno, repito, estamos ocupando el verbo to be y luego estamos ocupando en compañía de estos los pronombres, estamos ocupando, por ejemplo, aquí los meses, entonces es una combinación de vocabulario, de nacionalidades, de sustantivos como nombre, como apellido, entonces todo se está complementando. Pero lo que nos estamos enfocando es en las palabras que ocupamos para hacer information questions. ¿Okay? Posteriormente tenemos aquí abajito algunos ejemplos más, ¿no? Examples. Question number 1. Where is James from? ¿Cómo contestaríamos esta? Oh, James, que es equivalente a he, diríamos he is from Italy, ¿no? Imaginemos que él es de Italia. He is from Italy. O podríamos decir James is from Italy. Question number 2. Where are the children on holiday? Esta palabra de why no la pusimos arriba, pero es importante que la identifiquen como si dijéramos por qué los niños están de vacaciones, ¿no? Esto se refiere a que tendríamos que responder como, oh, they are on vacation or on holiday because they don't have classes, porque no tienen clases, ¿no? Entonces, why are the children on holiday? Because they are on vacation, porque no tienen clases, porque están de vacaciones. La siguiente, que acuérdense, aquí, bueno, repito, la 2 es para pedir una razón, preguntar el por qué. La 3 ya la habíamos visto, que en el ejercicio de arriba y dice, who are Steven and Jack? ¿Quiénes son Steven and Jack? Imaginemos que Steven and Jack son unos actores.
Oh, they are actors. Yo diría, they are actors, ¿no? What is his wife's name? Aquí wife es esposa, entonces estamos ocupando toda esta oración y se traduce como ¿cuál es el nombre de la esposa de él? Entonces yo podría decir his wife's name is Samantha, ¿no? Si la chica o la señora se llamara Samantha, entonces diríamos oh, her name is Samantha, ¿no? Si hablamos precisamente del nombre nada más de ella. Where is James? ¿Dónde está? Aquí no dice de dónde es, aquí dice dónde está. He's at home, ¿no? Por ejemplo, está en casa. O he's at the hospital, está en el hospital. O he's at the cafeteria, está en la cafetería. ¿Vale? Entonces recuerden, these are information questions. Where, dónde, why, por qué, who, quién, what, cuál o qué, y where nuevamente, dónde. ¿Vale? Entonces, these are examples that we use to talk about information questions. Entonces, para que practiquemos un poquito más, vamos a dar pauta a que ustedes se vayan a la sección de tareas, ¿sale? Y pongan, ahí van a encontrar una actividad para practicar un poquito más. Este tipo de actividades a mí me parece bastante pertinente porque pues, les da retroalimentación instantánea, les indica cuáles son correctas e incorrectas. Entonces, en el apartado de tareas, esta es la primera que les va a aparecer refiriéndonos a information questions, ¿no? Ponemos esta dirección o este link, le damos clic y nos va a mandar a la actividad. O sea, no olviden capturar sus resultados como evidencia de la actividad. Y posteriormente nos vamos a pasar a otro tema que también nos compete, que se refiere a demonstrative pronouns, ¿no? Demonstrative pronouns are very useful, and we have 4 demonstrative pronouns: this, that, these, and those. This and that are demonstrative pronouns that we use for singular, and these and those are for plural. For example, imagine this is a pen. Este es un lapicero. Está cerca y es singular. Pero si yo lo pongo lejos, aquí no lo van a alcanzar a ver exactamente en la pantalla, pero si yo lo pusiera lejos de mí, no en mis manos, y yo lo señalo, como está en la flechita, yo diría, that is a pen. Y aquí tenemos 2 ejemplos. La mano señala, this is really good, ¿no? Imagínense que tienen algo que les gusta, en la vista lo pueden ver, lo tienen cerca y dices, oh, this is really good. O la clase, ¿no? Oh, this is really good. Si ustedes van caminando por la calle y de pronto están hablando de un lugar y lo ven, ¿no? Oh, un parque, por ejemplo, y van como a 2 o 3 cuadras, pero lo visualizan y dicen, oh, that is the place. Ese es el lugar al que me refería. Singular, remember. This and that are for singular. Este, this, o esto, y that es eso o esa, o ese, ¿vale? Pero entonces uno es para algo que está cerca y otro es algo para lo que está lejos. For plural, como les decía, yo tengo aquí un ejemplo que puede ser 2 o más. These are very big computers. Imagine that you have 2 computers or more, but they are really big, and you say these are very big computers. ¿Ok? For plural, we have those, pero para los que están lejos, those are really good English books. Esos son libros muy buenos de inglés, ¿no? Esos que están allá. Recuerden, para distancia, el this y el those se refieren a plurales, pero uno se ocupa para a las cosas que están cerca y el otro se ocupa para las cosas que están lejos, ¿no? Entonces tenemos those are really good English books, ¿vale? Entonces estos son demonstrative pronouns, ¿no? Y los vamos a ocupar para singular y para plural, para las cosas que están lejos y para las cosas que están cerca, pero vamos a hablar de también del número. Si estamos hablando de 1, de 2, tendremos que ocupar el demonstrative pronoun correcto, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos
This is a really good group. Este es un grupo muy bueno, ¿vale? Aquí pondríamos para completar this porque estamos hablando de this is a nice app. Por ejemplo, estoy ocupando la aplicación de Canva y no es comercial, pero yo diría this is a nice app. Esta es una buena aplicación. Para plural, these are amazing tools. Si yo me refiero a herramientas, digo these are amazing tools. Estas son herramientas maravillosas. For plural, we have these are effective exercises. Estos son ejercicios efectivos, ¿no? That, recordemos que es para singular, algo que está lejos. Si no está en mis manos, cerca de mí, yo voy a decir, that is an expensive cell phone. Cuando vamos al centro comercial y vemos un teléfono que no está a nuestro alcance, podemos decir, that is an expensive cell phone. Es un teléfono caro. That is a small house. Si vamos caminando y vemos una casa bonita y dicen y pequeña, pueden decir, oh, that is a small house. Eso es una casa pequeña. For plural, para lo que está lejos, those are my books. Pongo mis libros por allá y digo, oh, those are my books. Esos son mis libros. Those are your things. Esas son tus cosas, ¿no? No estoy hablando de una cosa, sino de varias. Si están lejos, no las tengo en la mano y por eso decimos, those are your things. ¿Ok? Entonces, remember, these and these, cosas que están cerca. That and those, cosas que están lejos. This and that for singular. These and those for plural. ¿Ok? Demonstrative pronouns. ¿Vale? Lo vamos a ir manejando y lo vamos a ir practicando para que no queden dudas y recuerden que con los ejercicios que hagamos a través de internet, a través de algunas páginas que les he estado compartiendo, pues vamos a ir mejorando, ¿sale? Entonces aquí nos toca practice time, go to UGMX platform and check tareas. Vamos a revisar la sección de tareas nuevamente y vamos a ocupar pues el link que tenemos aquí para practicar los demonstrative pronouns, ¿sale? Entonces ya saben, tienen que irse a la sección de tareas y en esa sección de tarea va a estar un apartado que diga demonstrative pronouns y ahí es donde tienen que subir la captura cuando terminen todos los ejercicios, ¿ok? Entonces ponen todos los ejercicios, resuelven todos los ejercicios, una vez que los terminen le dan capturan sus resultados y los suben. Recuerden que hay estas páginas que yo les comparto son muy útiles porque les dan su retroalimentación inmediatamente, ¿ok? Y bueno, por aquí tenemos otro tema más que es parte de, como estamos hablando de los demonstrative pronouns y hemos hablado de las information questions, va de la mano con los possessive adjectives. En la primera pregunta yo les hacía de possessive adjective, de information questions, yo les ponía el ejemplo de what is your name. En ese apartado ocupábamos possessive adjectives también. ¿Para qué sirven los possessive adjectives? Como su nombre lo indica, para decir que algo es nuestro, indicar posesión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos possessive adjectives? Pues por aquí los tenemos, ¿no? De este lado tenemos my, your, his, her, its, our, and their. Y si se dan cuenta, al lado de ellos está la traducción en español. Me, tú, tus y bueno, etcétera, ¿no? Su, sus, si hablamos de plural, sus o singular, su, pero todo esto significa, o sea, en inglés ya nos vamos a ocupar uno para plural, uno para singular, sino que es my, your, his, her, its, our y they. Vamos a ocupar my cuando yo me refiero para un objeto mío, como si yo dijera mi carro, my car. Vamos a ocupar your cuando yo te pregunto algo de ti. What is your name? ¿No? Entonces ahí yo te estoy diciendo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? O su nombre si le hablo de usted. Vamos a ocupar his cuando hablo de algo de él. Si mi hermano está aquí, yo le digo, oh, his car is new. Oh, tu carro es nuevo. His car is new. Estoy hablando de el carro de mi hermano. No estoy hablando ni de mi carro, ni de tu carro, sino del carro de mi hermano. ¿Sale? Y luego tenemos her, que es su pero de ella, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando con ustedes de mi amiga Lupita, y Lupita tiene una casa grande, muy grande,
Y yo les voy a decir, oh, her house is big. My friend Lupita, she's very beautiful. And her house is big. Yo les estoy diciendo que la casa de mi amiga es grande. Okay? And then we have the cat. Cuando hablamos de cat, vamos a hablar, si queremos decir que alguna posesión de un animal o cosa, vamos a ponerle the cat is under the table. El gato está debajo de la mesa. ¿Cuál será su nombre de ese gato? Its name is Bug. Entonces, el nombre del gato es Bug. Como primero tengo que hacer referencia a qué me refiero, valga la redundancia, ¿no? Tengo que indicar de qué estoy hablando, entonces por eso puse the cat is under the table. El gato está debajo de la cama, de la mesa, perdón. ¿Y cuál es el nombre de ese gato? Es Bob. Its name is Bob, ¿no? Su nombre es Bob. Entonces, cuando hablamos de un objeto, de una cosa, y queremos indicar una posesión a ese objeto, o a esa cosa, o a ese animal, vamos a ponerle it. Gramaticalmente tiene que ser its. Algunas personas consideran a las mascotas como miembros de la familia, entonces si es más, si por ejemplo hablaran del gato y el que es macho, podrían incluso decirle his, pero si fuera hembra sería her, ¿no? Les repito, gramaticalmente tendría que ser its, pero lo podemos, ahora es aceptable decir his o her, ¿sale? Y bueno, cuando decimos nuestro, por ejemplo, si decimos nuestra clase de inglés, our English class, ¿no? Our English class, nuestra clase de inglés. Our English class is interesting. Our school is big, nuestra escuela es grande. Their, su de ellos. Their car is new, ¿no? Si yo dijera el carro de ellos es nuevo, their car is new. Ya no diría his, sino diría their. Estos, los que tenemos del lado derecho, son los ejemplos de los possessive adjectives. My car, my books, his car is new, her house is big, your house is big, the cat is under the table, his name is Bob. Son ejemplos que ocupamos con possessive pronouns. Como les decía, en las preguntas de information questions with verb to be, tenemos algunos ejemplos, como what is your name, where are you from. Bueno, ahí nada más estamos ocupando information questions, pero cuando ustedes identifiquen my, your, his, her, its, entonces se darán cuenta que esos son possessive adjectives, ¿vale? Y bueno, aquí para practicar un poquito más y tener en cuenta a qué nos referimos y cuándo ocuparlos, tenemos que practicar e irnos a la sección de tareas nuevamente en la plataforma y va a haber un apartado ahí que indique possessive adjectives. Les voy a dejar este link también ahí, que es bueno, este link va a aparecer aquí y va a aparecer en la sección de tareas y ustedes nuevamente tendrían que practicarlo, ¿no? Entonces, para saber cuándo ocuparlo y con los ejercicios pertinentes. Cuando lo resuelvan, por favor le toman captura de pantalla a su evidencia para que lo suban al apartado, la fotito al apartado de tareas y la entreguen en tiempo y en forma. ¿Ok? Y bueno, la última, como el último subtema que tenemos que abordar, que es parte de la semana 2, son prepositions of time. En una de las preguntas de information questions hablábamos de when is your birthday, ¿no? Y hablábamos de tiempo, de cuándo. Entonces, para hablarnos o referirnos al tiempo vamos a ocupar tres preposiciones que son in, on y at. In se va a ocupar, aquí dice, using in for centuries, decades, years, seasons and months. Para usarlas en siglos, en décadas, en años, en estaciones y en meses. On solo para los días. Y bueno, para algunas frases que ya están hechas, ¿no? Y at, use it for time, se refiere a las horas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos que vamos a manejar cuando hablemos de prepositions of time? ¿Cómo hacemos la diferencia y cómo se ocupan estos? Bueno, at dice at 3:30, at noon, a 4:15. Cuando hablamos específicamente de la hora, vamos a ocupar at. Por ejemplo, what time is your class, your English class? Oh, my English class is at 9:30, ¿no? A las 9:30 es mi clase de inglés. When is
¿Recuerdan cuando hablábamos de when is your birthday? Cuando hablábamos de una fecha completa con el mes y el día, vamos a decir, my birthday is on March the 15th y ponemos marzo 15, ¿no? Completo. Y, por ejemplo, ¿cuándo es la reunión? When is the meeting? On Friday, el viernes. Entonces, al hablar de días, vamos a ocupar on. Al hablar de fechas completas como marzo, 15 de marzo, decimos on. Y cuando te irás de fiesta, si alguien le pregunta, when are you going to have a party? Oh, on my birthday. En mi cumpleaños yo tendré una fiesta, ¿no? Y cuando nos referimos al fin de semana, podemos también decir on the weekend. ¿Y cuándo descansas? ¿No? When do you have a break? On the weekend. I have a break on the weekend. Y cuando decimos in, nos referimos a los siglos, nos podemos referir a los años, a las estaciones en particular o a los meses. Por ejemplo, si decimos in the 18th century, ¿no? En el siglo XVIII trabajaron, etcétera, ¿no? Entonces, si hablamos de año, en los 60s, in the 16s. ¿Cuándo fuiste a la playa? In 2001. ¿Cuándo eh, están las flores o cuándo es el periodo de que hay muchísimas flores? In the summer, ¿no? In the summer. ¿Cuándo celebramos el Día de Muertos? In October. Entonces, recuerden, si hablamos de meses nada más, vamos a decir in October. Si hablamos de estaciones, in the summer, in 2001, in the 60s, in the 18th century. Entonces, aquí se dan cuenta, ya tenemos los ejemplos específicos de las posibles o de las posibles frases que ustedes lleguen a ver. Pueden cambiar las horas, ¿no? Como a 3:30, en lugar de a 3:30 tendría que ser a 8:30, ¿no? Si podríamos decir a las 10 a 10 p.m. Y si no quieren decir Friday, quieren decir lunes o Monday, ¿ok? Entonces es importante que identifiquen cuándo van a ocupar at, on e in. Pues para eso, como les digo, es importante practicar y practicar, y por eso les dejo aquí nuevamente la sección de tareas. En la sección de tareas les voy a dejar esta diapositiva, bueno, algo parecido, y ustedes tienen que darle clic al link y se van a ir a esta página donde ustedes pueden repasar las preposiciones del tiempo, que a mi parecer son muy acertadas porque les digo, les dan retroalimentación inmediatamente de por qué no es in, por qué es at, por qué es on. Entonces ustedes van, practican, le toman fotito a su evidencia para que no olvidemos, y lo adjuntan en la sección de tareas. Entonces vimos information questions, vimos también information questions with verb to be, demonstrative pronouns, possessive adjectives que van ligados con demonstrative pronouns y prepositions of time, ¿sale? Entonces, esto es lo que tenemos que ver en la semana 2, junto con otras actividades que vamos a ir viendo en clase. Pues les dejo este video para que sobre la marcha lo repitan las veces que ustedes quieran o que piensen que son necesarias. Thank you so much, guys. I really appreciate your time. Practice, enjoy, and have a good and excellent week. ¿Ok? Mucho éxito en lo que estén haciendo y nos quedamos en esta sesión, ¿no? En la lección 2, que sería la sesión 2. ¿Vale? Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir.